Hoy estamos en Magdala y vamos a entrar ahora a la iglesia de Duc in Altum. Y hoy he querido grabar aquí este evangelio porque la entrada de esta iglesia en Magdala es el atrio de las mujeres. Y hoy el evangelio nos va a hablar de una de esas mujeres que inicialmente no era discípula del Señor, pero que el Señor terminó alabándola grandemente y que hoy es para nosotros un ejemplo. La mujer cananea o sirofenicia. De ella vamos a hablar aquí en el atrio de las mujeres de Duc in Altum en Magdala. Este atrio, lleno de columnas, tiene como protagonista principal no a María Magdalena, sino a la mujer más importante del Evangelio que está refigurada en este techo, en esta cúpula, esta bóveda, que es la Santísima Virgen María. Aquí vemos un detalle de la Virgen de Guadalupe que en el fondo nos recuerda que esta es la mujer, con mayúscula, del Evangelio. Aquí esta columna está dedicada a María Magdalena y posteriormente las distintas columnas del atrio menciona a otras mujeres que siguieron al Señor, que están mencionadas en los Evangelios. Pero yo me quiero fijar hoy en una mujer muy específica, que es la mujer cananea, que en otros evangelios se le llama sirofenicia, y se trata de una mujer que proviene aproximadamente de lo que hoy llamamos el Líbano, personas de cultura griega, de lengua griega, y esta mujer viene a Jesús para pedirle un milagro. Y fijémonos lo interesante de esto, que es que ella no es judía, ella no cree en el Dios de Israel, o al menos inicialmente no es su religión, no es su cultura. Ella es ajena al mundo, ella es del mundo pagano, de cultura griega. Y sin embargo, viene a Jesús. Pero Jesús no le hace caso. Jesús es duro con ella, tanto es así que nos dice el Evangelio que no le hizo caso, como que no la escuchaba. De hecho, se nos dice que estaba Jesús como indiferente y los discípulos se sorprendieron. Y esto es algo sorpresivo porque normalmente nosotros podríamos pensar que si el Señor nos ama, siempre tiene que hacernos caso a la primera. Pero ahora vamos a ver Jesús a qué estaba jugando, si se me permite la expresión. ¿Por qué Jesús estaba siendo tan duro con ella? Y no es que no la amara, y no es que realmente despreciara a esta mujer, sino que ahora vamos a ver cómo Jesús hizo que brillara la fe de esta mujer. Y al mismo tiempo daba una lección a sus apóstoles y le daba una lección a esta misma mujer. Yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los paganos. Eso le dice a sus discípulos. Y esta mujer, sin embargo, no se desanima. Esta mujer, nos dice el Evangelio, que insiste, suplica, porque es su hija. Su hija tiene un demonio y tiene que suplicarle al Señor con insistencia esta gracia. Ella no se queda indiferente, ella insiste. Y no se despega a pesar de ese trato frío de Jesús que nos sorprende. Y un motivo por el cual Jesús la trata de ese modo es porque en aquella época las personas de cultura griega se sentían muy superiores a los judíos. Eran personas mucho más ricas, más avanzadas en la civilización en cuanto a riquezas, en cuanto a el tipo de ciudades que tenían, y veían a los judíos como un pueblo atrasado, como un pueblo de poca importancia, despreciaban a los judíos. Entonces Jesús en primer lugar le da una lección de humildad. Si vienes a buscar por qué tú, siendo de un pueblo que se cree superior, vienes a un judío, Jesús es judío, para suplicarme una gracia. Entonces le hace un poco sufrir esto para sacar de ella una actitud de humildad, a ver si es capaz de tener una actitud de humildad. Entonces ese es un primer paso. Y luego vemos también cómo entran los apóstoles para suplicar por ella, para interceder.
No sabemos si fue por una compasión o realmente solo por hartazgo, porque se nos dice que le dicen a Jesús, hazle caso porque viene detrás de nosotros, como diciendo, por favor, quítanosla de encima porque nos viene siguiendo por todo el camino desde hace horas. Pero no deja de ser una intercesión de los discípulos hacia Jesús, una súplica. Entonces aquí vemos cómo todo esto es un modelo de oración. Cuando nosotros vamos a suplicarle al Señor, se requiere de insistencia, se requiere de humildad, se requiere de fe, y también necesitamos de la intercesión de los demás miembros de la iglesia, pedir que otros supliquen al Señor por nuestras intenciones. Y todo esto se da aquí en este pasaje. Entonces, cuando vemos esta actitud del Señor, que es frío, Él después dice una frase o da un ejemplo que incluso nos impacta más que su frialdad. Después de haber dicho que Él no fue mandado, Él dice ante la última súplica de esta mujer, Él dice esta frase: no es correcto echar el pan de los hijos a los perros. O en uno de los evangelios dice a los perritos, en diminutivo. Pero en cualquier caso es una frase fuerte. Para el judaísmo los perros son animales impuros. No pueden tener perros en sus casas los judíos hasta el día de hoy. De hecho, esto es así para los judíos practicantes. Entonces, es como una manera de hablar de los paganos como personas impuras. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, en un primer momento, porque en aquella época los paganos eran famosos y conocidos por su afición a los perros. Así como los judíos no tenían perros, los paganos todos tenían mascotas, tenían perros en sus casas, lo cual a los judíos les llamaba mucho la atención. Es como en nuestros días, ¿no? Que la gente tiene incluso a veces más perros que hijos. Pues esa realidad se daba mucho en los pueblos paganos, ¿no? Incluso en Ashdod se encuentra una excavación arqueológica de un cementerio de perros aproximadamente de tiempos de Jesús. Eran cementerios paganos. Entonces, esto para entender que Jesús, cuando usa esta expresión, está hablando de una característica de los paganos que eran famosos por tener esa afición a los perros. Pero más allá de esto, Jesús está poniendo a prueba la humildad de esta mujer y le dice: el pan de los hijos, es decir, yo he venido a los judíos y tú no tienes derecho a esto. Y esta mujer responde con unas palabras de una humildad grandiosa y dice esto: sí, Señor, tienes razón, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, con esta frase, ella conmueve el corazón de Jesús y Jesús queda desarmado. Y nos muestra cómo el corazón de Dios puede ser desarmado, puede ser completamente conmovido ante nuestra humildad. Si nosotros reconocemos que no tenemos derecho a nada delante de Dios, si nosotros reconocemos que somos impuros delante de Dios, si nosotros reconocemos que el Señor no tiene por qué hacernos caso y le pedimos así, sabiendo que no tenemos derecho, pero que al mismo tiempo confiamos en su misericordia y sabemos que Él es todopoderoso, confiamos en su bondad, el Señor queda desarmado, y así lo hizo con esta mujer. Y entonces Jesús alaba a esta mujer, no solo ante sus discípulos, los 12 que estaban ahí, sino ante todos nosotros, porque quedó escrito en el Evangelio. Y le dijo: mujer, qué grande es tu fe, qué maravillosa es tu fe. En el fondo, Jesús está diciendo: entre los judíos yo no he encontrado a alguien tan humilde y con tanta fe como tú. Entonces, esta alabanza que hace de esta mujer es una sorpresa grandiosa y la pone de ejemplo a estos discípulos que ahora intercambian papeles, porque ya no es darle una lección de humildad a esta mujer
respecto a los judíos, sino ahora una reacción de humildad a los judíos que son sus discípulos para decirle, aprendan de esta mujer que siendo pagana, que siendo de un pueblo distinto, a esta mujer que nosotros consideramos que no es hija de Dios y sin embargo, miren ustedes cómo ella tiene una fe superior, aprendan de ella. Y hoy a nosotros también nos la pone de ejemplo para nuestra oración, para que también nosotros tengamos esa humildad, esa insistencia, esa súplica y sobre todo esa confianza en el Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.